Grabando. Ya. Entonces los saludo de nuevo. Buenos días a todos. Y lo que veremos hoy día será caída libre y lanzamiento vertical. Ya es la continuación de lo que vimos el viernes, pero ahora en otro eje, en el eje Y. ¿Ok? Pues, ya. Eh, Primero, antes que todo, tenemos que aclarar que en ausencia de la resistencia del aire, ¿cierto? Que nosotros cotidianamente vivimos en un líquido, en un gas, ¿cierto? Eso se convierte en un líquido, un gas llamado aire, que hay ciertas cosas que superan la resistencia del aire, ¿cierto? El aire nos realiza un cierto roce, y tenemos cosas que tienen una densidad bastante alta que no supera la resistencia del aire, superan ese roce, ¿ya? Que nos permiten que se muevan, que caigan libremente, ¿ya? Hay objetos que no son así, como por ejemplo una pluma. Una pluma su densidad no es la suficiente, o una hoja de papel, como para poder superar la resistencia del aire, el roce del aire. ¿Qué es lo que hace? Se va a mover aleatoriamente. Si dejamos caer una pluma, si dejamos caer una hoja, se va a empezar a caer aleatoriamente, dependiendo de cómo se esté comportando el aire en ese espacio. Ya es muy parecido cuando uno deja tirar algo a un océano, no sé, un objeto, y el objeto igual se va a empezar a mover como muy aleatoriamente. A la pluma le pasa lo mismo. Eh, ¿Qué pasa con los objetos que superan esta resistencia del aire? Tenemos que todo objeto, esto es importante, todo objeto cae con la misma dirección, o sea, cae con la misma aceleración constante. ¿Ya? Esta aceleración constante para aquellos objetos que superen la resistencia del aire se le llama gravedad. ¿Ya? Es la fuerza, la gravedad es una fuerza, o sea, es una aceleración a causa de una fuerza que es la masa de la Tierra que nos está atrayendo, ¿cierto? Ustedes saben que cualquier objeto que tiene masa atrae cualquier otro objeto. ¿Ya? En este momento, nosotros, los que están en su computador, están atrayendo a ustedes, están atrayendo su computador, y el computador está atrayendo a ustedes. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Tenemos masas demasiado pequeñas que no lo percibimos. En cambio, en nivel de altas energías, en nivel muy grandes, como es la Tierra atrae objetos, nos atrae a nosotros, ¿ya? Nos atrae con una cierta fuerza. Esa fuerza nos da una cierta aceleración y se llama gravedad, ¿ya? ¿Qué pasa con los objetos que no tienen resistencia en el aire? Bueno, en cambio, si estuviéramos en un sistema donde no existiera aire, ¿cierto? Si no tuviéramos ese medio viscoso que nos hace que nuestros objetos livianos se mueven de esa forma, pues se caería, si no tuviéramos ese medio, se caería igual que los demás objetos con una densidad muy alta. Por ejemplo, cuando el hombre fue a la luna, Neil Armstrong, él lanzó un martillo, ¿cierto? Un martillo que tiene una densidad considerable, y creo que eso era una pluma o una hoja de papel, no me acuerdo muy bien. Pero era un objeto demasiado liviano, ¿ya? ¿Y qué pasa? Están en la luna no hay aire, no tienen esta capa de gas que nosotros respiramos. ¿Y qué es lo que pasa? Ambos caen a la misma aceleración constante, a la gravedad que les correspondiente a la luna, ¿cierto? Que allá en la luna tienen otra gravedad, no es la misma acá. Pero notar que como ya no hay aire, los dos van a caer a la misma aceleración. ¿Y cómo es un objeto cayendo a la misma aceleración? Pues, como se muestra acá, ¿cierto? Y pasando los mismos segundos, un segundo por un segundo, el objeto recorre más espacio, cada vez más. Ya. Para la Tierra, esto sería en términos de 9,8. Como le mencioné, todos los objetos caen debido a la gravedad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Tierra es maciza, demasiado maciza, en comparación a nosotros. Entonces nosotros somos atraídos hacia ella, hacia su centro. ¿Ya? Y hoy en día tenemos calculado cuánto es esa aceleración con la que nosotros caemos, y sabemos que ya es 9,8. 9,80 metros sobre segundo cuadrado. Y a veces, para simplificarnos la vida y hacer cálculo más rápido, decimos que es 10. ¿Ya? Esto es a veces para solamente para hacer cálculos a la rápido. Pero de verdad,
ya tenemos calcula cuánto es la aceleración con la que caemos, que es 9,8. Ya. Entonces han escuchado que dicen que la aceleración de gravedad no es la misma en todos los puntos de la Tierra, porque dicen que en los países que están más cerca del Ecuador la gravedad es mayor. Bueno, es porque esto es debido a que la Tierra no es esférica, ¿cierto? No es esférica. Es más o menos como un huevo que va aplastándose y dilatándose todo el momento, ¿sí? Porque siente la contracción y la dilatación de los demás planetas, ¿cierto? Siente como el Sol a veces lo trae, como los demás planetas lo traen. Entonces siempre va a estar deformándose. Entonces es posible que el planeta Tierra de verdad sea así. Entonces cada punto de la Tierra, la gravedad es diferente, levemente diferente. Ya no es que un día sea 9,8 y el otro día sea 20. Ya simplemente cambia eh, pequeñamente, porque esto no es esférico, más bien es como un huevo, pero un huevo que va variando todo el tiempo, ¿ya? Por todo lo demás que tiene que estar pasando la Tierra. Esta aceleración, para estudiar este movimiento, o sea, para estudiar esta aceleración con la que son atraídas, estudiamos la caída libre y el lanzamiento vertical. ¿Ya? Vamos a estudiar el caso más simplificado, caída libre y lanzamiento vertical, donde todos los objetos que vamos a estudiar acá superan la resistencia del aire, ¿ya? Es decir, que todos van a caer bajo esta aceleración. Este es un movimiento unidimensional en el eje Y. Acuérdense que estamos en esta unidad todavía, unidimensional en el eje Y. Esta es la última clase de esta unidad. Y como la vamos a introducir a lo que hemos conocido, sería la aceleración en el eje y sería menos gravedad, menos 9,8. Y como estamos viendo en este curso, esta aceleración va a ser constante, ¿ya? Van a ser líneas constantes, van a ser líneas, no van a ser funciones lineales y no van a ser parables, ¿ya? Van a ser líneas constantes. ¿Qué es lo que teníamos? Recordemos ahora sí voy a estar atento al chat, voy a abrir el chat. Eh, Recordemos las ecuaciones de MRUA, ¿ya? Porque estamos en presencia de un MRUA. ¿Por qué? Porque tenemos aceleración, tenemos la gravedad, ¿cierto? Habíamos llegado a que velocidad final, que ahora fíjense que cambié el X por el Y. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando del eje Y. La velocidad final en el Y sería igual a la velocidad inicial en el Y más la aceleración en el eje Y por la variación del tiempo. Ahora eso pasó simplemente a cambiar la aceleración que teníamos por la gravedad. ¿Ya? En el fondo igual se nos simplifica un poco el problema porque ahora siempre vamos a conocer la aceleración. Antes o la calculábamos o no nos daban la aceleración. Ahora siempre la vamos a conocer. Igual para cómo es la posición en función del tiempo, posición final más posición final igual a la posición inicial más la velocidad inicial por la variación del tiempo menos un medio de la gravedad por el cuadrado. ¿Por qué es menos? Porque la gravedad siempre está apuntando para abajo. ¿Cierto? Si nosotros tenemos nuestro eje y, no, pero menos y x menos x, la gravedad lo que está haciendo no está trayendo a la Tierra, ¿cierto? Entonces es un vector que está apuntando para abajo. Por eso siempre tenemos esto menos. Finalmente, la última ecuación, velocidad final al cuadrado, n, la velocidad uni, más dos veces la aceleración n por la variación de posición, desplazamiento n. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Esta aceleración la cambiamos por la gravedad. Y las velocidades medias no siguen iguales, ¿cierto? Porque la velocidad media solo va a depender del desplazamiento y el tiempo o de las velocidades, ¿ya? Una especie de promedios. Esto lo descubrimos en cuando estamos, cuando estamos demostrando esta ecuación, la segunda. ¿Ya? Entonces, vamos a tener tres tipos de movimiento. ¿Ya? Será caída libre, sería lanzamiento vertical y lanzamiento hacia abajo. ¿Ya? Esos son los tres movimientos que vamos a ver hoy día. El primero es caída libre. ¿Ya? Caída libre es tomar un objeto, dejarlo caer, tirarlo con una velocidad cero, ¿ya? Y dejarlo caer en el eje Y. El objeto
estos son los gráficos de una caída libre, el objeto va a caer, ¿cierto?, con una cierta posición inicial, porque lo estamos dejando caer de una cierta altura, y va a llegar a donde está nuestro origen, va a llegar al cero. Este va a empezar con una velocidad cero, ¿ya? Porque no lo estamos impulsando para abajo, simplemente lo pescamos y lo soltamos. Entonces, dejar caer, empieza con una velocidad inicial cero y su velocidad va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque como está cayendo, ¿cierto? Está cayendo, su vector velocidad está para abajo, ¿cierto? La velocidad y la dirección hacia donde se está moviendo el cuerpo están de la mano. Velocidad menor que cero y claro, como ya mencioné, como vamos a tener este campo gravitatorio, esta fuerza de la Tierra que nos está trayendo hacia abajo, también va a ser negativa, menos gravedad. Bien, veámoslo con un ejemplo. Yes. Entonces, veamos que nos dice acá. Un objeto es soltado desde un acantilado de 45 metros, considerando que no existe resistencia al aire, que es como una condición que vamos a tener siempre, determina el tiempo que tarda el objeto en llegar al suelo. El suelo, la velocidad del objeto justo antes de golpear el suelo, y los gráficos de posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Ya es un ejemplo bastante simple de caída libre. ¿Ya? Entonces, tenemos que, como siempre, yo les digo, primero háganse un diagrama del problema. ¿Ya? Si es que no notan un diagrama, primero lo más básico es hacernos un diagrama del problema. ¿Ya? Cuando uno dibuja las cosas, como que las comprende más. ¿Cierto? Entonces, este sería nuestro acantilado de 45 metros y dejamos caer, o sea, soltamos un objeto. Aquí tenemos la posición, nuestra posición, y eso sería el problema. Y el segundo paso que siempre les recomiendo que hagan es que definan su origen. ¿Ya? Yo puedo decir que puedo tomar mi origen acá, ¿no es cierto? Que tenga mi marca de referencia ahí y que empiece con una posición inicial cero, o sea, perdón, una I inicial cero, ¿cierto? Que ahora estamos hablando del eje Y, o como yo prefiero hacerlo, voy a poner mi origen de esta forma para que la posición final sea cero y que la posición inicial sea de donde fue lanzada. Este va a ser mi origen del sistema. Entonces, el segundo paso que siempre les recomiendo es vayan al enunciado y rescaten los datos que nos están dando. Nos dicen que es soltado desde un acantilado de 45 metros. Ya, entonces, como puse mi sistema de referencia, estos 45 metros van a ser mi posición inicial. Ya, donde empezó el objeto. Ya, aquí hay un detalle. Y aquí tenemos una de esas palabras que le mencioné en la clase anterior, esas palabras que nos dicen ciertos valores físicos, pero no los dicen literalmente, ¿ya? Un objeto es soltado, soltado. Entonces, soltado, sueltas algo, es lo mismo que dejarlo caer. Y eso ambos me implican una cosa físicamente, que me dicen que empieza con una velocidad inicial cero. Ya, esto es importante. ¿Ya?
Es una de esas palabras clave que me dicen un dato físico sin decirlo literalmente. Soltarlo o dejarlo caer es lo mismo que me digan que empezó con una velocidad cero. Y ustedes hagan la prueba, pesquen un objeto ahora y no lo tiren para abajo, déjenlo caer. ¿Sí? Simplemente suéltenlo. Va a haber un momento muy pequeño, ¿cómo se dice? Muy rápido, en que el objeto está quieto. ¿Ya? Ustedes pescan, sueltan la mano, tienen el objeto, lo sueltan y va a haber un pequeño momento, muy pequeño, muy rápido, donde el objeto está quieto y recién empieza a acelerar y empieza a bajar. ¿Ya? Que es muy distinto que venir con el lápiz y tirarlo para abajo, ¿ya? Darle ya una velocidad inicial. Ahí nunca el objeto va a estar quieto. Entonces, tenemos una velocidad inicial en i igual 0. Eh, ¿Qué tenemos? Tenemos, ¿cierto? Aquí no lo dibujé, pero tenemos un campo gravitatorio, ¿cierto? Campo gravitatorio, la gravedad, que por algo el objeto está cayendo. Si no estuviera la gravedad, el objeto sigue al espacio. La gravedad, ¿cierto? Que es menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y creo que eso tenemos. Simplemente ahora la posición final, igual, y final, perdón, y final sería igual a 0, que es como yo puse el origen. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Procedemos al siguiente paso, que son las ecuaciones de movimiento. Recordemos las ecuaciones que teníamos, que era posición final igual a la posición inicial más la velocidad inicial por la variación del tiempo. Otro dato que nos tienen es que no nos dicen nada con el tiempo. Entonces asumimos que el tiempo inicial va a ser cero. ¿Ya? Entonces, delta t, que es t final, menos t inicial, y decimos que t inicial es cero, va a ser simplemente tiempo final y lo voy a llamar t. ¿Ya? De la posición inicial más la velocidad inicial por, habíamos dicho que vamos a llamar delta t menos un medio de la gravedad por delta t. ¿Y qué tenemos? Velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración menos la gravedad por delta t. Entonces, vamos a proceder a... Estas no son las ecuaciones de movimiento todavía. Las ecuaciones de movimiento, recuerden, son aquellas que tienen los datos reemplazados. Posición final 0, posición inicial 45 metros, velocidad inicial 0, menos un medio de 9,8 por el tiempo. Y la otra sería velocidad final, que es lo que me lo preguntan. Velocidad inicial, 0, ¿cierto? Sí, sí, 0, y 0 menos 9,8 por... Ya. Estas son las ecuaciones de movimiento. Ya, entonces, eh, el último paso para resolver un problema de este estilo de cinemática, es cierto, es ya ver las ecuaciones que tenemos al final, ver esto y decir, ¿qué es lo que hago para resolver lo que me piden? Me están pidiendo el tiempo que justo se demora en llegar al suelo, que lo puedo obtener desde 1, ¿cierto? Si esto fuera 1, puedo obtener desde 1 fácilmente. Y la velocidad justo antes de golpear al suelo, para eso necesito en 2 el tiempo con el que voy a llegar al suelo, pero eso lo voy a despejar en la primera. Y al final lo voy a graficar, ¿ya? Entonces prácticamente este ejercicio ya está listo. ¿Ya? Entonces es prácticamente muy similar a lo que estamos haciendo en la clase anterior, pero ahora nos cambiamos de eje, ahora estamos trabajando en el eje Y. Si alguien tiene duda de consulta de cómo puse los datos, ¿qué hubiera pasado si hubiera puesto el origen en la pelota, acá arriba? ¿Hubiéramos llegado a la misma ecuación? Entonces, desde 1 tenemos que el tiempo, voy a despejarlo rápido, sería 45 por 2 dividido en 9,8. ¿Ya es cierto? Los menos se me van.
25 por 2 por 9,8, eso nos da 3,03 segundos. Bien, esto es la respuesta de A. Vamos a borrar. El tiempo serían 3,03 segundos. Y desde 2 teníamos que la velocidad final va a ser igual a la menos 9,8 por los 3,03 segundos. 0,03 segundos. Ya, son metros, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 3,03 segundos. Eso finalmente sería velocidad final en menos 23,29, 29,7 metros por segundo. 29,7 metros por segundo. ¿Negativa? ¿Tiene sentido que esto esté negativo? Sí, porque el vector va hacia abajo, ¿no? Hacia el negativo, ¿o no? Porque me están preguntando justo en este momento que la pelota está aquí, ¿cierto? Está golpeando el suelo, pero todavía no está quieto, o sea, no está quieto, y el vector velocidad está para abajo. Por eso nos va a dar siempre unas velocidades finales negativas. Bueno, no siempre. Podríamos ver unos casos que la velocidad final va a ser positiva. Como por ejemplo cuando tiramos un objeto para arriba. ¿Claro? Entonces, finalmente, algo que siempre les van a preguntar van a ser los gráficos. Mi gráfico, posición versus tiempo, que era mi posición es X, ahora mi posición es Y, sería posición versus tiempo. Y acuérdense que esto es un MRUA, ¿ya? Como son las gráficas del MRUA, son curvas cuadráticas, ¿cierto? Son S. Entonces, sería igual a, mm, como tenemos una aceleración negativa, estaría mirando para abajo y va a llegar, ¿cierto? Parte de una cierta posición inicial, parte de los 45 metros, de los 45 metros, ¿cierto? Sale curvamente, porque es un MRO, y llega al suelo a los 3,03 segundos. ¿Ya? Siguiente caso, siguiente gráfico es velocidad versus tiempo. Velocidad versus tiempo. Y tendríamos que partir con una. Entonces, ahí. Velocidad versus tiempo, ¿cierto? Y que habíamos dicho que, como se deja caer, parte con una velocidad inicial cero y llega abajo hasta tener una velocidad de menos 29,7 a los 3,03 segundos. ¿Ya? Y en gráfica de aceleración versus tiempo no hay mucho que discutir, porque es una aceleración constante, siempre va a ser la misma. Decimos que esto es menos g, la aceleración siempre va a ser la misma. Versus. Estos serían los tres gráficos que tendríamos, ¿ya? ¿Cómo hicimos todo esto? Entonces está bien el tiempo, 45 por 2 dividido en 9,8. Sí, está bien, está bien. Sí, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos posición final 0 igual a la posición inicial 45 menos un medio de la gravedad de 9,8 por el tiempo. ¿Ya? Entonces, igual lo hice rápido, pero no sé.
Paso el 45 a la izquierda, menos 45. Paso el 2 que está dividiendo, pasa multiplicando, ¿cierto? 2. Y voy a pasar el menos 9,8 que está multiplicando, voy a pasar dividiendo. Entonces, esto igual a t y entonces los menos se me van. Entonces, como tal vez me salté ese paso y te confundí. Pero los menos se me iban, como que yo simplemente despejé rápido. Pero sí está bien, eso es. 45 por 2 dividido en 9,8. Ya. Entonces, ese es el primer movimiento que vamos a ver hoy. Caída libre, que es bastante simple. El siguiente movimiento, el chiquito. Ah, te da otro resultado de los números. A ver, 5 por 2 y 9,8. Ah, sí. Ah, aquí me faltó algo y nadie me avisa. Que nadie me avisa. ¿Qué me faltó acá? ¿Qué me faltó acá? Si tengo posición inicial. Tenía posición inicial 0 igual a posición inicial, que son los 45 metros, menos un medio de la gravedad por el tiempo. Ya. ¿Qué me falta ahí? Que nadie me avisa. 0,45 por 2 y 9,8. Ya. Primero que faltar, me faltó el cuadrado. Entonces esto es raíz. Y eso 9,18, sácale la raíz. Menos mal que justo lo tenía acá anotado. Y ahí están los 300,3. Está bien esto. Solo que me falta escribir la raíz. Eh, ya esto, no sé por qué se ve chico, pero es para verlo nomás. El siguiente movimiento es lanzamiento vertical hacia abajo, que ahora, a diferencia que es con el de caída libre, la diferencia entre dejar caer algo o lanzar para abajo, la única diferencia existe es que le damos una velocidad inicial. Le vamos ahora a dar una velocidad inicial al comienzo, ¿ya? Ya no lo soltamos, simplemente lo vamos a dar un impulso, ¿ya? Y estos son prácticamente los mismos gráficos, pero fíjense que hay una pequeña diferencia en el gráfico de velocidad. Ahora el gráfico de velocidad empieza con una velocidad inicial, ¿ya? Muy distinto al de caída libre que empieza con una velocidad cero, ¿ya? ¿Cómo eso no afecta a los cálculos? Veamos un ejemplo, ¿cierto? Ya. Tenemos una pelota se lanza directamente hacia abajo con una velocidad inicial de 8 metros por segundo desde una altura de 30 metros. Nos preguntan en qué momento la pelota golpea el suelo, ¿ya? Muy similar al anterior. Y si la pelota se dejaría caer desde la misma altura, ¿cuánto tiempo más en la primera situación tardaría en caer? ¿Ya? Eh, entonces es como muy parecido a todo lo del ejercicio anterior. ¿Cierto? Tenemos esto aquí, aquí, que son 30 metros. Profe, Sí, una consulta. dale. No, más que consulta es, en la B dice, si la pelota se dejara caer, ahí la velocidad inicial sería cero, ¿o no? Por lo que explicó anteriormente. En el Si ejercicio se anterior, deja caer, en el o ejercicio, acá eso no aplica. es que, sí, tiene razón, que se deja caer, es soltado, es que empieza con una velocidad cero. Y aquí, ¿qué nos dice? Ah, ya. Sí, sí. La pelota es lanzada, ¿ya? Entonces, dejar caer
y soltar es lo mismo. Velocidad inicial cero. Ya. Mm, Sí, sí, eso era. ¿qué más? Toc. Es bueno tener toc. Tenemos el objeto, pero ahora tenemos una velocidad que va apuntando para abajo, ¿cierto? Porque la velocidad siempre está relacionada con la dirección del objeto. Tenemos la velocidad igual a 8 metros por segundo. ¿Ya? El campo gravitatorio, la verdad, que es lo que hace que el objeto esté cayendo y no se vaya al espacio. Y como siempre, el siguiente paso es, ¿dónde está mi origen? Y a mí me gusta siempre poner el origen acá. Va a tener una posición inicial distinta de cero y que mi posición final sea cero. Ya, eso lo hago porque a mí me gusta hacerlo así. El que quiere poner su origen acá, que lo haga. ¿En qué momento la pelota golpea el suelo? ¿Ya? Entonces, vamos al enunciado y busquemos los datos que nos están dando. Velocidad inicial de 8 metros, 8 metros por segundo, pero está apuntando para abajo, entonces son menos 8 metros por segundo. Una posición inicial que es I, posición inicial de 30 metros, posición final de cero, una aceleración que es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. No dice nada con respecto al tiempo, entonces asumimos que el tiempo inicial, que es donde todo vamos a contar, va a ser cero. Por lo tanto, delta t, que es t final, menos t inicial, vamos a decir que t inicial es cero, y t final, vamos a decir que todo esto simplemente lo vamos a llamar t. Ya, no vamos a llamar delta t. Eh, Desde una altura de 30 metros, y creo que eso es todo. ¿Qué hacemos? Siguiente paso, las ecuaciones de movimiento. Posición final igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Teníamos posición final cero, posición inicial los 30 metros. Ahora tenemos una velocidad inicial, sería menos 8 por t, menos un medio de 9,8, que eso es 4,9. Ya. Realmente voy a escribir 4,9 para no escribir un medio de 9,8 por el tiempo al cuadrado. Ya. Llegamos a algo que es lo último que llegamos a la clase anterior. Lo voy a escribir más bonito. Sería 4,9 por t cuadrado más 8t menos 30 metros. 30 igual 0. ¿Ya? Y quiero calcular el tiempo con el que llegó el suelo. Tenemos que recurrir a lo último que vimos en la clase anterior. Es una ecuación cuadrática y tengo que encontrar sus raíces. Donde esto va a ser A, esto va a ser B y esto va a ser C. ¿Ok? ¿Cómo es la ecuación? P va a ser igual a menos B más menos B cuadrado menos 4AC sobre 2. Yo mezclo mayúscula por minúscula, así que ya se entiende. Entonces, uno simplemente despeja. Sería menos 8 más menos 8 al cuadrado menos 4 por A, que es 4,9, por C, que es menos 30. ¿Ya? Fíjense que esto le tiene que dar bueno. Si imagínense que la raíz le diera algo negativo adentro, tendrían una raíz negativa. Y es porque están haciendo algo mal. Por dividido en 2 veces 4,9 dividido en 9,8. Ya, voy a hacer eso. Ustedes resuelven eso. Nos va a dar 8 menos 8 más menos 25,53. 25,53, ¿sí? Dividido en 9,8.
Entonces aquí uno toma dos resultados, uno cuando es la suma y otro es cuando es la resta, y uno nos va a dar 3 menos 3,48, 42, y ustedes cuando estudian van a realizar esto. Uno por el cálculo, y el otro me da 1,78 segundos. ¿Ya? Entonces, como para nosotros el tiempo es algo lineal, no nos tiene sentido, al menos en este contexto físico, no nos tiene sentido un tiempo negativo. Entonces nos vamos a quedar con la solución positiva. El tiempo con el que cae el suelo va a ser 1,78 segundos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Con que de vez de dejarlo, de lanzarlo para abajo, hubiera pasado si lo dejamos caer. Podríamos calcular la velocidad con la que cae el suelo, a ver cómo cambia con la de dejarla caer. Veamos cómo es la velocidad con la que cae el suelo. Velocidad, velocidad final, ¿cierto? Sería igual a la velocidad inicial, que sería los menos 8 metros por segundo al cuadrado, menos 9,8 por el tiempo, que sería los 1,78. Pero estoy calculando para comparar cómo va a ser en comparación a dejarlo caer. Menos 8 menos 9,8 por 1,78. Menos 25,44. Ya, veamos qué pasa. Entonces al final será menos 25,4. ¿Qué esperan ustedes con dejarlo caer? ¿Su velocidad final será mayor o será menor? Vamos a ver el punto. Entonces aquí vamos a sacar. Se deja caer. Caer en el sentido. Sería velocidad inicial en I igual C. Entonces reemplacemos la ecuación de posición del tiro. Tú dices que cuando se deja caer, su velocidad final sea mayor. Eh, Posición inicial, ¿cierto? 0. Tenemos 0 igual a la posición inicial, los 30 metros por segundo, más la velocidad por el tiempo, que es 0 menos un medio de 9,8 por tiempo al cuadrado. Ya. Como ahora no tenemos este factor, ¿cierto? Ahora tenemos cierto que la cuadrática es ax más bx, y que el cuadrado más bx más c. Como ahora ya no tengo este término, porque ahora es 0, ahora yo puedo despejar el tiempo más fácil. Sería menos 30, sería raíz de 30 por 2 dividido en 9,8. Y todo eso será t, y eso sería igual a 2,47 segundos. Fíjense que ya aquí tengo algo diferente. Cuando se dejó caer, se demoró 1,78 segundos. O sea, cuando lanzamos hacia abajo, se demoró 1,78 segundos. Y cuando lo dejamos caer, se demoró 2,47 segundos. Ya, igual es lógico que uno lance algo para abajo y llegue más rápido que dejarlo caer. ¿Cómo se comportará la velocidad? La velocidad final será igual a la velocidad inicial, que es 0, menos 9,8 por 2,47. Menos 9,8 por 2,47 será la velocidad final aquí nos da menos 24,2 metros por segundo. 24,2 metros por segundo. ¿Qué pasó? Llego con una velocidad menor. Dice, lanzamiento hacia abajo, nos cambia el tiempo, así que las cosas lleguen más rápido hacia abajo y lleguen con más velocidad. ¿Ya?
Mientras ustedes se estructuricen siempre cómo resolver un problema en cinemática y no lleguen y resuelven cualquier cosa, el problema siempre se va a ver fácil de resolver. ¿Ya? Uno se lo intenta hacer yo, a ver, siempre va a ser fácil de resolver, siempre y cuando sean ordenados. Aquí hay algo curioso que no se lo mencioné, pero aquí, voy a escribirlo aquí. Anteriormente utilizamos la regla general, fórmula general, no sé cómo se llama eso. Utilizamos, anteriormente utilizamos esa de menos b más menos b cuadrado menos 4c sobre 2a, pero nosotros teníamos, en teoría teníamos 0 igual a c más a x cuadrado, ¿ya? ¿Cierto? No teníamos el término b, no teníamos este término, que es el que en nuestro caso sería la velocidad multiplicándolo por el tiempo. No teníamos tiempo. ¿Qué pasa si tengo esto? Que es fácil ver que la solución sería menos c sobre a raíz, ¿cierto? Es fácil ver la solución, pero yo puedo aplicar esto. Se puede aplicar, se puede aplicar esto, si que uno quiere, y sí, sí se puede. ¿Ya? Si quieren, pero ahora háganlo y hagan b igual 0. ¿Ya? Esta ley general aplica para cuando eh, a es 0 o sea, cuando b es 0 o c es 0. ¿Ya? No necesariamente tengo que tener los tres términos para poder aplicar esta regla. Pero cuando usualmente no tenemos uno de esos términos, es mucho más fácil poder despejar. Pero aún así, esta ecuación, la ley general, sigue siendo válida. ¿Ya? Entonces, este era el segundo movimiento que nos tocaba, que era el lanzamiento hacia abajo. Y finalmente, el complejo, entre comillas complejo, es el lanzamiento hacia arriba. Un lanzamiento vertical hacia arriba. ¿Ya? ¿Qué consta? Es lo mismo que el lanzamiento vertical hacia abajo, pero ahora de hacia abajo lo lanzamos hacia arriba. ¿Ya? El objeto que tiramos, ¿cierto? Como estamos viendo en una sola dimensión, va a recibir la siguiente trayectoria, ¿cierto? Va a subir, va a subir, va a subir, va a llegar a un punto máximo y va a bajar. ¿Ya? ¿Cómo hacer su gráfico de posición versus tiempo? Bueno, como todo el otro objeto que hemos visto hasta el momento, es lanzado con una posición igual y una posición inicial 0. Sube, sube, sube el objeto, llega a su pic de posición y después baja. ¿Ok? ¿Qué pasa acá? Con la velocidad, ¿cierto? Como la estamos ahora lanzando hacia arriba, va a empezar con una velocidad inicial positiva, ¿ya? Porque la estamos lanzando hacia arriba. Y va a llegar a un punto que va a ser 0 y va a llegar a un punto en que va a ser negativo. Y la gravedad siempre va a ser la misma, va a ser menos 9,8. Aquí hay un punto importante, un punto que nos interesa estudiar, que es el punto que pasa acá. Esto lo llamamos altura máxima, ¿ya? Que es el punto máximo en que puede obtener el objeto. ¿Qué pasa en especial en este punto? ¿Qué es lo que ocurre en especial en ese punto? ¿Por qué el objeto cae? ¿Cierto? Si yo tiro algo para arriba, no, el objeto cae, ¿cierto? Porque tenemos gravedad. ¿Pero qué pasa en este punto? ¿A alguien se le ocurre qué pasa en este punto? ¿Por qué cambia así drásticamente su dirección del balón? Bueno, lo que pasa es que en este punto su velocidad n es 0. Ya, es decir, que este punto que está acá es este punto que tenemos acá. ¿Ya? Lanzamos, ¿cierto? El objeto con una cierta velocidad, ¿cierto? Una cierta velocidad positiva, ¿cierto? Pero como tenemos la gravedad para abajo,
tenemos el vector velocidad y el vector aceleración apuntándose a lados contrarios, y ya vimos eso hace como 2 o 3 clases. Y cuando tenemos vector velocidad y aceleración apuntándose en lados contrarios, la aceleración es cero. Ya. Entonces, o sea, la aceleración, no, el objeto va a tener a detenerse, va a tener a frenar. Entonces, en este momento, cuando la pelota está subiendo, la pelota va a tener que estar frenando, porque tiene vector velocidad, vector aceleración en sentidos contrarios. Entonces, ese punto que nos interesa siempre va a ser cuando la velocidad sea cero. ¿Ya? Veamos un ejemplo y con eso terminaríamos la clase. ¿Ya? Y vamos a ver este ejemplo que es más completo. Una piedra que se lanza desde lo alto de un edificio se le da una velocidad inicial de 20 metros por segundo directo hacia arriba. El edificio tiene 50 metros de alto y la piedra queda libre a la altura del borde del techo. Y en su camino hacia abajo queda libre el borde del techo. ¿Ya? Y de ahí se va para abajo. ¿Ya? Ahí en el diagrama lo explico mejor. Usando tiempo inicial cero, como el tiempo en que la piedra deja la mano del lanzador, determina el tiempo necesario para que la piedra alcance su altura máxima, la altura máxima, el tiempo necesario para que la piedra regrese a la altura del cual fue arrojada, la velocidad en ese instante, la velocidad a los 5 segundos y la velocidad de la piedra justo antes de golpear el suelo. ¿Ya? Es bastante completo lo que vamos a hacer ahora. Entonces, si yo llego y me pongo a resolver como nada, como si nada, no voy a entender nada. Entonces, primero, antes que todo, un diagrama. Serían esto ahí. Estos serían de cuánto es la altura del edificio, de 50 metros. 50 metros. Ahí. Entonces, eh, se lanzó una piedra hacia arriba y la piedra va a hacer esto. Va a hacer esto. Va a llegar a una altura máxima. Va a llegar acá. Va a llegar a una altura donde fue arrojada. Y de ahí, como dice el anunciado, va a quedar libre y se va a tirar para abajo. Bien. Eso es lo que va a pasar en el diagrama, en el problema. ¿Ya? También hay un punto que me están preguntando que es como que no sé muy bien dónde va a ser todavía, pero asumo que va a ser por acá, que es a los 5 segundos. Ya esa es la pregunta E. El siguiente paso, siempre les digo, defino su origen. ¿Dónde va a estar mi cero y dónde va a estar mi posición inicial? Como yo prefiero hacer las cosas, voy a poner mi origen acá. Si quiero poner su origen arriba, que lo haga. Ya. Entonces, veamos los datos que nos da el anunciado. Nos dan una posición inicial de 50 metros, una velocidad inicial n igual a 20 metros partido por segundo, igual a un tiempo inicial de 0, que esto va a hacer que delta t sea t simplemente. ¿Y qué más? Esto es la aceleración de menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Y creo que solamente eso. Y con esto vamos a tener que resolver ¿qué? Todo lo que nos está pidiendo. Así, ya. Entonces, la primera, el tiempo necesario para que la piedra alcance su altura máxima. Hemos visto que la ecuación de movimiento es que al final hemos visto que altura máxima implica velocidad en i igual 0, ¿ya? La velocidad en ese punto. ¿Ya? ¿Qué teníamos? Teníamos que i final sería igual a i inicial más velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y tenemos velocidad final
velocidad final igual a la velocidad inicial menos gravedad por el tiempo. Mm, eh, eh, eh. Me están preguntando el tiempo necesario para que la piedra alcance su altura máxima. Ya. Entonces, ¿de dónde podría obtener ese tiempo? Si lo buscáramos acá, necesitaría encontrar esta y final, ¿cierto? Esta y final que tendría que ser como esta altura, que todavía no la tengo, no conozco cuánto hay, no conozco esta distancia, todavía no la conozco. Entonces no la puedo buscar desde la ecuación de posición en el tiempo. Lo que sí puedo hacer es buscarla desde acá. ¿Por qué? Porque sé que la velocidad final ahí, en ese punto, sé que la velocidad en ese punto va a ser cero, que es una velocidad inicial lanzada con la que me están dando, y voy a poder despejar el tiempo. Entonces, entonces tendríamos cero igual a la velocidad inicial, que serían igual a los 20 metros partido por segundo, menos los 9,8 partido por el tiempo, y podríamos despejar el tiempo, que serían los 20 metros partido por segundo, dividido en menos 20 dividido en los 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y eso es 20 dividido en 9,8. 2,04. El tiempo necesario para que la piedra llegue a su altura máxima sería unos 2,04 segundos. ¿Cierto? Como lo calculamos poniendo la condición que la velocidad en ese punto va a ser cero. Y ahora finalmente me están preguntando la posición máxima, la altura máxima, perdón. Sería simplemente reemplazar ese tiempo en la ecuación de posición. Ya. Digamos que la altura máxima sería igual a posición inicial, que sería los 50 metros, más la velocidad inicial 20 por t, menos 4,9, ¿cierto? Que siempre se me olvida poner 4,9. Me valora el tiro en 2,04 menos 4,9 por 2,044. Resuelven eso, meten toda la calculadora y nos da que es 70,4 metros. Para la altura máxima, altura máxima, altura máxima será igual a los 70,4. Es decir, que esto que tenemos acá son 70,4 metros. Eso no quiere decir. El tiempo necesario para que la altura, para que la piedra regrese a la altura de la cual fue arrojada. Ya me están preguntando el tiempo acá. Y uno podría pensar simplemente que es el doble de lo que subió, ¿cierto? ¿Bien? Y está en lo correcto, es el doble de lo que subió. Pero no siempre va a ser así. Es porque justo en este momento es simétrico, ¿cierto? Si yo parto esta la mitad, lo que está acá igual a lo que está acá. Entonces es simétrico. Lo que sube, lo que se muere subir, va a ser lo mismo que lo que se muere en bajar. ¿Ya? Pero no siempre va a ser así. Podría estar esto un poquito más arriba. Entonces les pregunto dónde estaría acá. Ahí ya no podrían hacer dos veces el tiempo en que estuvo, en el que subió. Entonces, ¿cómo lo encontraríamos? Buscando los datos que tenemos en ese punto. Tendríamos que una posición inicial de 50 y ahora posición inicial de 50 y ahora también nuestra posición final será de 50 metros también. ¿Cierto? Porque empieza en 50 y va a terminar en 50. Y todo lo demás es lo mismo. Y una aceleración de menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado.
Finalmente, lo que tenemos sería posición final, ¿cierto? Igual a la posición inicial más la velocidad ini por el tiempo menos un medio de la por el tiempo al cuadrado. Tendríamos 50 igual a 50 más la velocidad con la que fue lanzada, 20 por t, menos un medio menos 4,9 por t cuadrado. Y aquí se me van estos 50. Y ahora fíjense que lo que tenemos 0 igual a 20 por t menos 4,9 por t cuadrado. ¿Qué pasa? Que es lo mismo que el ax cuadrado más bx más c. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? No tengo el 0. Ahora tengo x cuadrado más bx. Bien. Podría también, si quisiera complicarme la vida, podría aplicar la ley general b cuadrado 4ac sobre 2a, etc. Pero como no tengo el c, puedo aplicar esto. Puedo hacer lo que voy a hacer ahora. Voy a factorizar t, que es 20,9 por t, y todo esto igual a 0, ¿cierto? No he hecho nada, simplemente he factorizado el t. Y aquí tengo dos posibles soluciones. Aquí esto que tenemos acá es 0. Uno, la primera solución es que t sea igual que 0, ¿cierto? Porque si t acá es 0, 0 por algo va a ser 0. O la siguiente solución es que lo que tengo en el paréntesis es sea 0. 20 menos 4,9 por t sea 0. La otra posible solución. Y que despejando t tengamos que mm, eh, mm, mm, tenemos 20 dividido en 4,9 serían 4,08 segundos. ¿Ya? Entonces tengo dos posibles valores de t igual a 0 y t igual a 4,08 segundos. ¿Qué fue lo que hice? Factoricé el t, ¿cierto? Y dimos las dos condiciones de acá. Si t es 0, si aquí es 0, 0 por algo es 0, o si el t por este paréntesis y el paréntesis fuera 0, igual va a cumplir que sea 0. ¿Qué significa este tiempo igual 0? ¿Alguien lo puede ver? ¿Por qué tengo un tiempo igual 0? ¿Tendrá algún significado para nosotros? ¿A alguien se le ocurre por qué tenemos ese tiempo igual 0? No. De hecho, todavía no llega el suelo a la pelota. La pelota, este T igual, esto que estamos haciendo acá, es cuando la pelota subió y bajó y está a la misma altura. Todavía no llega al cero. O sea, todavía no llega al piso. Entonces, ese T igual cero no es cuando está en el suelo. Este T igual cero es cuando la pelota es lanzada hacia arriba, ¿cierto? Cuando la pelota es lanzada hacia arriba, en T igual cero, ya está en esta altura de 50 metros. ¿Ya? Entonces, el siguiente tiempo resuelvo la ecuación y llego acá al mismo punto, a la misma altura de 50 metros, y voy a tener esta otra solución. Por eso la cuadrática me tira dos soluciones. Ese t igual 0, que es cuando fue lanzada, y ese t 4,08, que es cuando vuelve a ese punto. ¿Ya? Entonces, el tiempo necesario para que la piedra regrese a la altura de cual fue arrojada fueron los t, un tiempo de 4,08 segundos. ¿Ok? ¿En qué velocidad tenía en ese momento? Fácil verla. Simplemente despejemos la ecuación de velocidad final igual a la velocidad inicial, 20 metros por segundo, menos gravedad, 9,8, por los 4,08 segundos. Y estos serían menos 20 metros por segundo. Entonces,
20 menos 9.8 por 4,8. Veinte menos 9,8 por 4,08. Ahí sí. Tenía menos 19,9. Ah, sí, dejémoslo en menos 20 segundos. Metros por kilo. ¿Qué cosa aquí? Velocidad final serían igual a los menos 20 metros por kilo segundo. ¿Ya? Negativa. ¿Por qué? Porque ya alcanzó su altura máxima, entonces ahora el vector velocidad estaba apuntando para abajo. Por eso está negativo. Si ustedes ven una velocidad final ya negativa es porque ya pasó por la altura máxima. Finalmente, que nos quedan la velocidad y la posición de la piedra a los 5 segundos. ¿Ya? Entonces esto es fácil. Nos dicen un tiempo de 5 segundos. Entonces, de la ecuación de velocidad, tendríamos velocidad final, sería igual a 20 metros por segundo, menos la gravedad por los 5 segundos. Eso sería 20 menos 9,8 por 5. Eso sería una velocidad de menos 29 metros por segundo. Y su posición sería posición final igual a la posición inicial, que sería 50 metros más 20 metros por segundo por los 5 segundos, menos 4,9 por 5 al cuadrado. Ya. Eso ustedes lo hacen 50 más 20 por 5 menos 4,9 por 5 por 5. Eso les da 30 metros. Sería una posición final de 30 metros. Es decir, que a los 5 segundos está acá. Está por acá. ¿Ya? Y por último, la velocidad de la piedra antes junto con la velocidad de la piedra al suelo antes que conecte la velocidad con la que golpea el suelo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que hacer todo lo que hemos hecho hasta el momento, pero ahora, como estoy pensado, voy a irme por otro camino. ¿Ya? Usualmente, ¿qué hubiéramos hecho? Hubiéramos hecho 0 igual a 50 metros más 20 metros partido por segundo por el tiempo, ¿cierto? Y menos 4,9 por el tiempo al cuadrado, ¿ya? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué hemos hecho toda la clase? Hubiéramos resolvido las raíces y hubiéramos encontrado un tiempo y lo hubiéramos reemplazado en la ecuación de velocidad. ¿Ya? Pero esa es la única forma para hacerlo, de realizarlo. Otra forma sería utilizamos la otra ecuación, velocidad final al cuadrado, ni sería igual a la velocidad inicial al cuadrado, menos dos veces la gravedad por la variación por el desplazamiento. ¿Ya? Velocidad final es lo que quiero encontrar. Velocidad inicial, 220 metros partido por segundo al cuadrado, menos dos veces 9,8 y delta I. En el delta I es posición final menos posición inicial. Posición final 0, posición inicial 50, sería menos 50 metros. ¿Ya? Menos 50 metros. Entonces, velocidad final en I sería en I. Si ustedes resuelven todo eso, les va a dar 1,380 metros cuadrados segundo cuadrado. ¿Ya? Aplicamos raíz y aquí vamos a encontrar algo interesante. ¿Ya? Tendríamos que la velocidad final en I es más o menos
37,1. ¿Ya? ¿Por qué más menos? ¿Ya? Acuérdense que cuando uno saca una raíz, por ejemplo, si yo saco la raíz de 4, por ejemplo, si yo saco la raíz de 4, la raíz de 4 no es 2. ¿Ya? La raíz de 4 es más menos 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque menos 2 al cuadrado igual es 4. ¿Ya? Entonces, si yo tengo, si me quise ir por este camino y le saco la raíz a la velocidad final, voy a tener más o menos un resultado. ¿Ya? ¿Con cuál me voy a quedar? Pues no siempre uno se, como antes nos quedamos con el tiempo positivo, ahora nos vamos a quedar con la velocidad negativa. ¿Por qué? Porque es en este punto que el objeto está acá abajito. Entonces el vector velocidad está apuntando para abajo. Entonces la velocidad final, la velocidad final n, sería los menos 37,1 metros por segundo. Y como calculo el tiempo, vamos a calcular un tiempo desde esta ecuación. Velocidad final n, velocidad, velocidad final n igual a la velocidad inicial n menos por el tiempo. Tengo todo para poder calcular el tiempo. ¿Ya? Entonces tendríamos, despejando el tiempo sería igual a 20 metros partido por segundo, menos 37,1, ¿cierto? Que es lo que calculamos recién, partido por segundo, dividido en 9,8 segundo al cuadrado, y todo eso nos da 5,83 segundos. Sería igual a 5,83 segundos. Ya. Y el que no me cree, le invito a que resuelva la cuadrática de cuadrado. Le invito a que resuelva la cuadrática y vea si les da el mismo tiempo. ¿Ya? Si les da el mismo tiempo, lo despejan en la ecuación de velocidad y nos debería dar la misma velocidad. Solo que ahora obtuve esos datos de otra forma. Me fui por otro camino, que era con la otra ecuación que hemos utilizado hasta el momento, que es la de la velocidad del cuadrado. ¿Ya? Entonces, ya para finalizar, les dejo a ustedes el siguiente problema. Un cohete se mueve verticalmente hacia arriba partiendo en reposo con una aceleración de 29,4. Bien. Ahora tienen un cohete que se mueve hacia arriba. Cuando llegó al piso, llegó a los 5,83 segundos. Ya, el ejercicio que les quiero mostrar, que quiero que hagan ustedes, es que tienen un objeto que se mueve hacia arriba con su propia aceleración, una aceleración distinta a la de la gravedad. ¿Y qué pasa? A los 4 segundos se queda sin combustible, ¿ya? Ya no tiene combustible y empieza a mover hacia arriba y empieza a caer. Entonces, en resumen, ¿cómo se los cohetes? Algo así. Y llega a los 4 segundos, entonces mueve, llega a los 4 segundos y se queda sin combustible, entonces el cohete va y empieza a caer. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Aquí tiene su propia aceleración, una aceleración de 29,4. ¿Ya? Y tienen un campo gravitatorio G. Lo mismo que hemos hecho toda la clase, encuentra la velocidad de la posición de los cohetes en los 4 segundos, allá en la altura máxima y encuentra la velocidad del cohete justo antes de estrellar contra el suelo. ¿Ya? Esto quiero que lo hagan ustedes, a ver si les resulta. Futuro les subo la solución. Bien. Esta sería la clase de hoy. Víctor, ¿hiciste la cuadrática? ¿Resolviste la cuadrática?
Voy a parar la grabación, porque si no después queda muy pesado.